Buenas noches a los espectadores de TLV1. Agradezco al amigo Juan Manuel este espacio que no tiene ninguna pretensión de originalidad, ¿no? Eh, Acepto con gusto la invitación que me hicieron simplemente a intentar hacer algún tipo de reflexión de los tiempos que corren. Reflexión que, como le aclaraba, le decía a Juan Manuel, por supuesto que intentará ser lo más específica posible de una realidad que en definitiva es tan compleja y diversificada. No tengo ninguna pretensión de originalidad en esto. Simplemente eh, intentar colaborar en que tomemos conciencia de del éxito rotundo que de la sistematicidad y del éxito rotundo, diríamos, de lo que nuestros maestros han llamado siempre la revolución cultural. Yo sé que es un tema ya repetido, que es un tema que nuestros maestros nos vienen advirtiendo ya hace largas décadas, pero así como podríamos decir que si alguna vez, si Freud respecto a la psicología eh, hablara hoy, después de varias décadas de la irrupción del psicoanálisis, posiblemente diría, mi programa ha triunfado, y casi me animaría a decir que diría, esto ya es demasiado, porque el mal sembrado y el horror se ha multiplicado. Podríamos decir que es muy probable que si los que pergeñaron la revolución cultural, tal como está pensada en sus raíces, vieran hoy los frutos, eh, es muy probable que experimentarían una gran satisfacción, y yo no sé si no dirían, esto ya es demasiado, se nos fue de las manos, esto ya es mucho. Eh, ¿En qué simplemente quisiera ahondar en esta oportunidad y de la forma más breve y gráfica posible? Y lo digo pensando principalmente en los más jóvenes. La gran novedad de la revolución cultural, diríamos el hallazgo demoníaco a nivel político y social, es que la única manera de destruir al hombre cristiano es mutarlo por dentro. Y sin duda que esa mutación implica un cambio en la espiritualidad del hombre, un cambio en su voluntariedad e incluso un cambio en sus afectos. Pero me quisiera detener eh, puntualmente en este cambio tan implacable que es en su inteligencia, en su mentalidad. Es decir, la revolución cultural ha logrado una transformación, una inversión tan honda en la manera de pensar del hombre moderno, en su manera de razonar, en su manera de ver las cosas, que nos ha convertido en, eh, en seres permanentemente ciegos o miopes o necios. Dicho de otra manera, según los planes de la revolución cultural, y sin paranoias, porque podríamos verlo en ejemplos concretos, tal como corresponde al programa revolucionario, todo está hecho para que pensemos mal. Esto ni nada de lo que pueda comentar hoy es invento mío. Esto lo decía ya el padre Petit de Murat. Todo, absolutamente todo, está hecho para que pensemos mal. Y eso sin duda que es un plan premeditado de la revolución. Es decir, ¿cuál es el problema del hombre moderno? Por un lado, de que tenemos una mentalidad tan trastornada, tan débil, tan frágil en la estructura de alguna manera silogística, que podemos tener la realidad adelante nuestro y somos incapaces de dócilmente verla, de entenderla, de acatarla. Eh, Vayamos un poquito más atrás, diría yo. Las ideologías tienen un interés particular en que el hombre no vea,
yo diría las ideologías y en realidad el demonio. El demonio es el primer interesado en que nosotros nunca estemos cara a cara con la verdad. Y uso la palabra verdad deliberadamente pensando en la verdad con mayúscula y sin dudas, que es plan de la revolución, nunca encontrarnos, diríamos, con el autor de la verdad, pero también es de especial interés de la revolución que nunca lleguemos a la verdadera raíz de los problemas. Es decir, que nunca nos encontremos con esa verdad con minúscula que es el orden natural, el orden querido por Dios, las cosas como son, la verdadera naturaleza de las cosas. Y realmente estamos en un problema. Esto puede sonar muy genérico, puede sonar, si se quiere, conceptual, y sin embargo, cuando uno lo intenta volcar a la realidad social y política, empieza a darse cuenta que tiene una triste y patente aplicación diaria. Hace poco escuchaba, y creo que se lo atribuían a Lewis, una afirmación que decía más o menos así, hay esperanza aun cuando hay por delante un problema sin solución. Donde no hay esperanza es donde ni siquiera se ve el problema. Es decir, si estamos mirando una realidad, o si estamos frente a una realidad y somos incapaces de verla, es imposible cualquier propuesta restauradora de orden político, social o incluso personal. Es decir, si yo lo que tengo delante mío es un perro, pero paso el resto de mi vida convencido de que es un tigre, y lo trato como tigre y lo respeto como tigre, eh, lamentablemente no llegaré a buen puerto porque no estoy respetando la naturaleza de las cosas. Eh, Insisto, esto parece algo meramente conceptual o deliberativo. Ahora, fíjense que en materia política tiene una particular importancia. Todos estamos asqueados de la situación actual, todos estamos cansados, todos estamos decepcionados y sin duda que todos queremos una patria mejor. Eh, Alcanza con salir a caminar, escuchar al vecino, preguntar la opinión. Ahora, ¿por qué no es posible, en principio, encontrar esa punta, ese inicio de una restauración o de un amanecer de la patria? Porque probablemente la revolución ha hecho las cosas de tal manera que hoy no sabemos en qué consiste esa patria mejor. Probablemente no no estaríamos de acuerdo en qué consiste esa patria, esa identidad patria, eh, por la cual queremos verla íntegra, entera, restaurada. Es decir, cuando la inteligencia necesita reposar en aquel norte que es la esencia, el ideal de aquello que buscamos, ese ideal nos lo han arrebatado. Nos lo han arrebatado por medio del lenguaje, por medio de la transformación, de la destrucción del sentido común, por medio de la destrucción de la familia, por medio del trabajo sistemático de una tarea educativa subversiva, por medio de todas las instancias comunicativas de orden masivo que confunden y distraen. Entonces, cuando el hombre quiere ir hacia el muelle de ese norte que necesita ser primeramente intelectivo para que después mueva la voluntad, ahí nos encontramos con una triste penumbra. Insisto, buscado deliberadamente, buscado intencionalmente. Es decir, lamentablemente debemos aceptar que no sabemos a dónde ir porque ha triunfado la revolución y el triunfo ha consistido principalmente en que nos ha hecho desaparecer esa estrella que orienta, esa luz matutina que nos indica por dónde está el amanecer. Aquí quiero llegar con esta reflexión y esto me interesaría que sea un poco el nudo de la cuestión.
El hombre moderno, fruto de esta atrofia de la inteligencia, tiene una particular contradicción interna, que es levantar de alguna manera o ensalzar o, o acompañar las causas y lamentarse y entristecerse por las consecuencias. Las consecuencias esperables, naturales, de aquellas mismas causas que alimentó, que propició y en las cuales muchas veces militó y colaboró. Esa es la gran contradicción de alguna manera del hombre moderno. Tenemos una desconexión entre la causa y los efectos. Fíjense qué curioso que es exactamente lo contrario de lo que hicieron nuestros maestros o quienes nos guían y nos orientan y mantienen viva de alguna manera la identidad patria y la verdadera fe de la Santa Iglesia. ¿Qué es lo que uno ve en nuestros maestros? Y por decir de alguna manera tres estandartes de nuestro pensamiento nacionalista y católico de la patria. ¿Qué es lo que uno ve en el padre Julio Membiel, en el padre Castellani, en Jordán Bruno Ollenta? Uno ve una premonición, un adelanto de lo que va a suceder, a tal punto que cuando uno los lea, cualquiera de ellos tres, parecería que lo que escribieron fue hoy a la mañana, y fue escrito hace 40, 50, 60 años. ¿Por qué sucede eso desde el punto de vista intelectual? Porque ven con tanta fuerza, con tanta claridad, con tanta contundencia, con tanta profundidad la causa, que casi que brota espontáneamente cuáles van a ser los efectos. Es decir, hay tanto realismo y tanta sabiduría en el diagnóstico de las causas que los efectos casi que se imponen por sí mismos. ¿Qué es lo que le pasa al hombre moderno? El hombre moderno vive en una especie de esquizofrenia mental en la cual es incapaz de hacer el recorrido de los frutos a las raíces. Entonces vivimos lamentándonos por la cosecha que realizamos y somos incapaces de preguntarnos si no seremos nosotros mismos, ¿no?, con una inteligencia que ha traicionado su vocación de fidelidad a la verdad, la que en realidad genera esa misma, de alguna manera, esa misma cosecha por no haber prestado atención a que el problema está en la causa. Simplemente, y casi diría a modo de homenaje al padre Julio Membiel, ¿no?, en este aniversario tan particular de su muerte, en este año, el padre Julio Membiel decía en el año 63, cuando hablaba de la sociedad tecnocrática que ya se iba imponiendo, pero imagínense, año 63, él decía, va a haber dos resultados para destruir al hombre cristiano, pensando en la tecnocracia, y decía, el resultado será el hombre máquina, y ese hombre máquina será absolutamente público, visible. Piensen primero qué vigencia, es decir, en todo el mundo hoy por hoy se habla de la inteligencia artificial, de los riesgos, de la comparación, y bien podríamos decir que hoy por hoy ya a nuestros jóvenes no tenemos que decirles no te comportes como un animal. En el momento menos pensado se ha cambiado esa consigna y deberíamos decirle a nuestros jóvenes no te comportes como una máquina. Es decir, el padre Julio acertó 50 años, 60 años antes. Y ese hombre máquina es un hombre visible. Visible, el mundo entero puede espiarlo. No hay nada en esa intimidad del hombre que él libremente, revolucionado internamente y por haber perdido el sentido del pudor, no se lo haya entregado a esta sociedad tecnolátrica. Entonces el Estado y los poderes económicos conocen todo lo que el hombre moderno hace, lo que compra, lo que siente, lo que revisa, con quién habla, lo que quiere y lo que desea.
Es decir, el padre Julio acertó premonitoriamente 60 años antes. ¿Por qué? Porque hay una causa natural, diríamos, de orden cognoscitivo entre la causa y los efectos. Nosotros nos resistimos, digamos, nos negamos a entender la gravedad de esta revolución que apunta al orden cognoscitivo. Entonces, nuestra vida como argentinos consiste permanentemente en ir juntando los platos rotos de esa situación que muchas veces somos nosotros mismos los que promovemos. Quiero terminar esta reflexión simplemente con dos ejemplos de orden uno educativo y el orden político de esto que, que intenté de alguna manera manifestar. El primero es retomando esta cuestión tecnológica. Es decir, todos, no solo los argentinos, el mundo entero habla y se preocupa ahora de la adicción a los celulares y a las redes. No hay medio de comunicación, no hay escuela, no hay padres que no estemos inquietados y perplejos por la dependencia ya hoy por hoy claramente inconveniente de un aparato o de las redes. Sin embargo, nos seguimos resistiendo a ver la conexión que hay entre ese hábito y aquellos vicios, aquellas heridas del hombre moderno que estas nuevas tecnologías han de alguna manera recrudecido. ¿Por qué no hablamos del viejo y tradicional y conocido vicio de la curiosidad? ¿Por qué no hablamos del riesgo de podríamos decir, del consumismo? ¿Por qué no hablamos del riesgo de la superficialidad como actividad, eh, como mal hábito mental? ¿Por qué no hablamos de la intemperancia? Todas virtudes o vicios conectados a esto. Entonces, no queremos hablar de vicios ni queremos hablar de virtudes, pero sí nos quejamos del mal uso de las tecnologías, creyendo que con un programa más, un programa menos, vamos a solucionarlo. Y el último ejemplo, el segundo y último, incluso también es de orden político. Nadie podría negar, y este ejemplo les puedo asegurar que no, nuestros maestros nos han dejado ejemplos mucho más sólidos y efectos demostrativos de alguna manera más contundentes. Y esto, ayer, antes de ayer, no más que eso, pensaba, qué raro que nadie, de alguna manera, nadie protesta en esto. Todos sabemos que lo que se gasta en publicidad en las campañas políticas es de un monto escandaloso y que se solucionarían, entre otras cosas, solo con lo que se gasta en publicidad, una buena parte del hambre que muchos argentinos padecen. Eso es un dato. Yo no soy economista, no soy sociólogo y no trabajo en el Ministerio de Economía. Sin embargo, no hace falta hacer nada de eso para saber, para darse cuenta que el gasto de publicidad nacional para la propaganda de todo este circo preelectoral posiblemente solucionaría en gran parte o una buena parte del hambre de los argentinos. ¿Y por qué no protestamos? Porque la propaganda, como tal, es intrínseca a un sistema que hemos dado por bueno cuando es perverso sustancialmente. Ese sistema, que incluye que todos opinen de todo compulsiva e indistintamente, y entre otras cosas decisiones tan importantes como es elegir quiénes nos van a gobernar, incluye la necesidad taxativa, por supuesto, entonces, de salir a publicitarse y a que todo el mundo, supuestamente, con un sistema superficial, engañoso y falaz, conozca a quienes nada menos que los futuros y posibles gobernantes. Es decir, somos incapaces de poner en tela de juicio la inmoralidad no solo de lo que se gasta y que se le saca de la comida de los argentinos, sino la inmoralidad de destinar nada menos que en una propaganda falaz, superficial y capciosa, porque apunta a una pseudo participación política y compulsiva, y que en realidad no genera ningún tipo de conocimiento real
de ninguno de los candidatos. Por eso el padre también, Julio Membiel, decía, solamente en un sistema como este llega al poder el más pervertido y el más pervertidor, el que tiene mayor capacidad de engaño. ¿Cómo se engaña? Por medio de la propaganda. Ahora, cuando nos dan comparaciones nos sensibilizamos y enseguida nos indigna que el dinero que se podría usar para gastos de salud, de alimentación, pero somos incapaces de llegar al fondo del problema. Y se llega no por un acto de voluntad, sino por un acto de inteligencia. Cuando seamos capaces de llegar intelectualmente, cognitivamente, a la raíz del problema, recién ahí la voluntad va a encontrar de alguna manera la luz necesaria para moverse con más fuerza a ese norte que hoy por hoy el argentino parece no tener. No nos olvidemos que la esperanza de alguna manera apoya, ¿no? O tiene como un presupuesto saber con firmeza a dónde vamos. La revolución cultural hace que finalmente estamos rondando ya no como peregrinos, sino como deambulantes sin rumbo ni sin destino. Bueno, en principio espero haber sido claro y eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.